quiero que estemos muy dispuestos, que no vayan a empezar todos a decirme que sí, porque acabamos de almorzar. No, tratemos de contenernos, de hacer un esfuerzo, de hacer una mortificación, de no dormirnos, de contenernos en eso, de pararse si es necesario, de cambiar de posición, lo que tengan que hacer. San Francisco de Sales, ahorita que William hablaba de la mortificación, no sé si lo dijo, San Francisco de Sales le decía a las personas que él dirigía espiritualmente que las mejores mortificaciones que podemos hacer y que más le agradan a Dios son las que se presentan naturalmente. Obviamente debemos hacer mortificaciones propias, que nosotros nos las pongamos por disciplina, por el imitar al Señor, que Él mismo buscó mortificarse, se fue al desierto, pero hay mortificaciones que vienen sin buscarla, la cruz, y fue la mejor, y el Señor no la buscó, Él no dijo, mátenme, crucifíquenme. Entonces las mejores mortificaciones que podemos hacer son estas, de dormir incómodos. Eso es algo que nosotros no quisiéramos vivir en el retiro, pero que sea naturalmente, del frío o el calor que nos quema ahorita, o el sueño que nos puede generar ahorita el estar sentados después de almorzar. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, bueno, quiero empezar leyendo un evangelio. Vamos a leer el capítulo 24, versículo 13 del evangelio de San Lucas. 24, versículo 13. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que habría sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y se levantaron al momento, se volvieron a Jerusalén, e encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor. Muy bien. Hay muchas cosas que meditar de este evangelio. De este solo evangelio podemos sacar la charla entera, yo creo. Hay dos discípulos. ¿De quién? De Jesús. Dos discípulos del Señor. Dos personas que habían sido testigos de la vida de Jesús, que habían sido testigos quizás de sus predicaciones, que habían sido testigos quizás de sus milagros, de las liberaciones que hizo, que con seguridad sobre todo habían sido testigos de la vida coherente que vivió nuestro Señor en la tierra, de cómo lo que predicaba primero o en el mismo instante lo vivía Él, cómo Él vivía todo esto, cómo lo vivía con los apóstoles, cómo soportaba los defectos de los demás, cómo acogía con misericordia, pero también era capaz de exigir con autoridad. Todo esto lo tuvieron que ver los discípulos. O sea, estos discípulos no eran personas que escucharon como muchos en la palabra de Dios. Yo ahorita que estábamos haciendo la dinámica, yo decía después, ¿y qué sería de Zaqueo? Pues Zaqueo se convirtió yo voy a dar todo lo que tengo. ¿Y qué sería de él después? No volvimos a saber de él en el evangelio. ¿Qué sería de la samaritana? Esa mujer tocada fue a hablar de Dios después de que el Señor la tocó y a dar testimonio de Jesús, pero ya después no sabemos nada. ¿Qué sería de estas personas? ¿Cómo habrá continuado su vida? Sobre todo pues su vida espiritual. De estos discípulos sabemos que como todos los personajes bíblicos del Nuevo Testamento tuvieron un encuentro fuerte con Jesús. Un encuentro tan fuerte que no fue como el de Zaqueo, me transformo, hago reparación y listo. No, si eran discípulos y le seguían, estaban constantemente con él. Decidieron, quizás como nosotros misioneros, dejar muchas cosas que uno tiene que dejar. Uno deja muchas cosas al convertirse, al empezar su conversión. Pero cuando uno se hace misionero tiene que renunciar a más cosas. Del tiempo, de la libertad, porque ya uno adquiere compromisos. Ya no es tan fácil decir que no. Un amigo de la comunidad dice no y no le podemos decir nada. Es que es respetable, es amigo de la comunidad. Pero un misionero no debería tener la potestad para decir que no. Por lo menos no que no quiere, sino no debo. Ejemplo, nos invitan a un retiro espiritual. Uno no debería decir, o un apostolado. ¿Quién quiere ir al apostolado que tenemos el martes? Levanten la mano. No se debería decir eso. Ya somos misioneros, tenemos el compromiso de ir. Otra cosa es que uno diga, yo no puedo. Pero nosotros no deberíamos ya de preguntarnos tanto qué tanto queremos o no queremos en la vida de misioneros. Ya hay un compromiso más fuerte. Entonces obviamente estos dos discípulos tenían también ese compromiso con el Señor. Les pregunto, ¿para dónde iban ellos? Para Emaús. ¿Dónde estaban los apóstoles? Jerusalén. ¿En qué hecho histórico de la vida de Jesús estamos? ¿Dónde está el Señor? No ha ocurrido la resurrección, ¿o sí? Sí, ya ocurrió la resurrección. ¿Ellos saben que el Señor resucitó? Es increíble, sí lo saben. Ellos mismos se lo dicen al Señor. Entonces miren, ¿por qué este evangelio para nosotros? Muchachos, porque puede ser que aquí estén esos dos discípulos, o podemos llamarnos los 400 o 300 discípulos de Emaús, porque nosotros seguimos al Señor, suponemos tener un compromiso como misioneros con el Señor, más que con lazos, con el Señor, un compromiso que ya implica una renuncia más allá de aquellos demás personajes que hemos visto en la palabra de Dios, que el Señor los llamó a la conversión, mas no los llamó a ser sus discípulos, sus apóstoles. Nosotros sí, tuvimos este llamado de Dios. Quizás muchas personas no son misioneras no porque desistieron, no quisieron, no. Estos días yo hablaba con un misionero y el misionero me decía, me impresiona unos familiares que tengo. Salen a hacer deporte, hacen el rosario y luego media hora de Santísimo, cada vez que se encuentran esos primos, Y decía, hermano, van más al Santísimo que yo y yo soy misionero. Pero resulta que yo me quedaba pensando, increíble, pero es que ellos no fueron llamados a esto.
No tiene que ser que ellos desistieron de eso y están por allá mirando a ver cómo hacen para llenar el no ser misioneros. No, no fueron llamados. Y si se hubieran metido, el que se mete a algo sin ser llamado, se revienta, porque no tiene la gracia de Dios que le respalde. No tiene la gracia de Dios. En alguna parte de María Valtorta, el Señor le reclama eso a Judas. Le dice, es que lo que está pasando contigo es que yo nunca te llamé. Tú fuiste el que de terco se vino detrás. Jesús lo decía porque obviamente sabía que las intenciones de alguna manera de Judas no eran de seguirle rectamente, sino de la fama que iba consiguiendo Jesús. Yo voy a administrar ese dinero. Jesús sabía esas intenciones y Jesús se lo dice a Judas, tú te viniste acá sin que yo te llamara. Y en el Evangelio hay partes donde él llama a algunos y le dice, sígueme. No, voy a enterrar a un familiar muerto. Y dice, no, que los muertos entierren a los muertos, es que yo los llamé. Hay otros que le dicen, Señor, te voy a seguir. No, usted sí vaya para la casa. A usted no lo he llamado. Muchachos, es así, esto es un llamado. Y estos misioneros, estos discípulos de Emaús, tienen ese llamado, pero se alejan de él. Se alejan de él porque la iglesia está reunida ¿dónde? En Jerusalén. Imagínense ustedes, muchachos, empieza una crisis. Quedamos los misioneros en el aire y a usted le dicen, vea, Rodri está en San Clemente. Usted va a coger para Itagüí. Vamos a ir a Itagüí a ver qué pasó con Lazos. ¿Para dónde va a seguir el rumbo de Lazos? Cogemos para Itagüí. Señores, estos discípulos sabían dónde estaba Pedro. Y además que sabían dónde estaba Pedro, sabían de quién estaba acompañado Pedro, de la Virgen María. Estos discípulos se estaban alejando de la vida espiritual, de la vida de la fe. Estos discípulos caminaban hacia el lado contrario de donde iban los que seguían todavía con la esperanza de seguir a Cristo. Este es el mayor problema que tiene una persona con una herida en el corazón. El mayor problema no es que se sienta mal. El mayor problema no es la depresión que todavía no se le quita. El mayor problema no es que no se ha podido liberar del demonio, y eso es muy incómodo. El mayor problema que esto le puede generar a una persona que no se quiere sanar es abandonar la vida de conversión, abandonar el llamado que nuestro Señor nos ha hecho. Eso es lo más delicado. Lo otro no importa tanto, se va resolviendo. El Señor lo puede hacer con quererlo, como dice el centurión, solo que tú basta que digas que quieres y se sanará. Así es. Pero esto, muchachos, de no querer abrir el corazón, de no sanarnos, de no avanzar espiritualmente, nos puede causar lo mismo que a estos discípulos, alejarnos de la verdadera vida espiritual. Y quizás ellos todavía eran hombres espirituales, pero ya no era una espiritualidad pura, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que le pasaba a estos discípulos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un daño en el corazón. Miren, primero, se les aparece el Señor. ¿Y lo reconocieron? No lo reconocieron. Porque cuando una persona tiene una herida en el corazón, no es capaz de reconocer a Cristo. Y podemos poner todos los sinónimos de Cristo. Una persona herida no puede reconocer la verdad. Una persona herida, y por eso hay protestantes heridos con la iglesia, porque no reconocen la verdad. Y se fueron, no porque tuvieran una convicción de que allá está la fe verdadera, no, porque quedaron heridos con algo de la iglesia, con nuestro testimonio, la falta de nuestro testimonio, o de alguna persona que no ha dado testimonio. Estas personas no reconocieron el amor. Cuando una persona está herida en el corazón, no reconoce el amor. Entonces, uno conoce cantidad de casos de personas jóvenes que tuvieron una decepción amorosa. Personas que han tenido una decepción amorosa y con el corazón roto empiezan ya después a buscar cómo llenar ese vacío. Y a buscar, y buscan y no encuentran. ¿Saben por qué? Porque una persona herida no reconoce el amor. O caso contrario, que últimamente a mí me viene preocupando y yo quería hablar esto acá.
Conozco varias niñas, espero que los hombres no estemos también pasando por las mismas, aunque puede que sí. Ya he conocido varias niñas de la comunidad que han tenido decepciones fuertemente amorosas y lo que hacen no es seguir buscando locamente, sino que ya, no, todo el que se me acerque lo quemo en el nombre de Jesús. Parecen demonios, que han quemado en nombre de... Terrible. Es tan perjudicial la que busca locamente como la que está cerrada del todo. Tan herida, la misma herida, pero cogió la comba por el otro lado. Las curvas son peligrosas, hermano. Cogió la curva por el otro lado. Muchachos se ríen de unos chistes todos charros, hombres. ¿Quién como Dios? Son dos desviaciones de la misma raíz. Uno se va y se desborda a buscar, el otro se cierra y no quiere nada. Y cuidado, es exactamente el mismo problema. Es la forma como Dios, más bien el alma manifiesta que está herida. Y eso no lo podemos tener los misioneros de lazos. Nunca podemos tener el corazón, cerrado al amor, jamás. Y eso le pasó a estas personas. A ellos les pasó que vieron el amor y no le reconocieron. Eso le puede pasar a una mujer de estas que les he mencionado, que he hablado con varias chicas. Cuando llegue el que es, están tan cerradas que lo dejarán pasar. Dejarán pasar la voluntad de Dios frente a sus ojos. El amor que Dios tenía para ellas, y luego cuando quieran arrepentidos o arrepentidas, van a decir: el Señor nunca me mandó nada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Esto es grave, porque no reconocemos el amor, no reconocemos la verdad. Mejor dicho, no podríamos reconocer el amor verdadero. No lo reconoce una persona que está herida. Busca amor donde no lo hay. Y solamente hasta que sane esa herida encontrará a Cristo. Solamente hasta ahí. A mí me impacta mucho el caso de una niña que una vez atendimos en un retiro, misionera, y ella me decía que tenía un problema. Teniendo 16, 17 años, esta niña tenía justamente lo que acabamos de describir. Tenía una herida en el corazón con su papá. Entonces empezó a buscar ese amor en hombres, y siempre buscaba hombres de 30 años, de 31, teniendo ella 17, de 35 años llegó a tener novios. Y de una forma desesperada, no podía estar sola, hasta que en un retiro que hicimos en la localidad de ella, le abrió el corazón a mi esposa empezó a hablar con ella, le empezó a hacer oración, parecía que se estuviera manifestando algo pues como más de un demonio, pero no. Al final, cuando terminamos de hacerle oración, la niña dijo: yo estoy herida contra mi papá y por eso hago esto. Había entendido pues una charla parecida que habíamos dado y ella lo entendió perfectamente, pero es el odio que tengo contra mi papá porque no me ama. Hablamos un rato, entendió que su papá tenía un amor diferente para ella. Y esta niña logra superar esto de una manera que al tiempo que nos vinimos de allá me di cuenta que se fue a hacer una experiencia vocacional religiosa y allá se quedó. Después que tenía un corazón, a ver, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Reconoció el amor verdadero. Lo reconoció. Reconoció el más perfecto y sublime amor, el de Cristo. Ese era el hombre para ella. Ese era. Entonces, a nosotros nos puede cortar el camino de la vida espiritual. Obviamente no quiero decir pues que el que esté cerrado en esto se tenga que ir de religiosa, no. Puede ser el matrimonio o la vida consagrada de laico. Todas las vocaciones son muy lindas y es más hermosa para el que es llamado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora, cuando uno tiene una herida en el corazón, muchachos, eso se nota. Y a ellos se les notaba. ¿Cuál fue? A ver, de los que pusieron atención, ¿dónde se ve que estos hombres están con una herida en el corazón? A ver. Bueno, estaban como decepcionados, pero no era por ahí. Bueno, pero eso es un síntoma, por ahí se ve, estaban como decepcionados del Señor. ¿Qué más? No, eso fue cuando ya se cuadraron. Mire lo que dice la palabra. A ver. No, mira pues. Dice: ellos se pararon con aire entristecido.
O sea, lo que había en el alma, incluso San Lucas, esto lo escribe San Lucas, se pudo ver por fuera. Lo que uno lleva en el alma se nota. Y por eso la dinámica de anoche tan diciente. Y se le acercaban hermanos de la comunidad, hermanos, es que te veo diferente. Muchachos, se los aseguro, cuando a uno se le empiezan a acercar amigos, encargados de misión, directores, y le dicen, hermano, yo te veo raro, uno no puede desechar todo así y decir, no, 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 no. Si a uno lo empiezan a notar, es que las cosas se notan desde afuera. El primero que lo nota es Dios. Después lo notarán los que uno tiene más cerca, la familia, lo empieza a notar la comunidad. Y el último muchas veces que se da cuenta es uno. Eso pasa. Pero las cosas que le pasan al alma se notan, se reflejan. Cuando un misionero está encendido, eso se nota. Uno no tiene que conocer, solamente basta escucharlo. Yo ayer que veníamos en el bus, empezaban a hacer el rosario y uno escuchaba meditar, pero no veía caras, gente que uno no conoce, y uno decía, este misionero, ¿quién será? ¿Qué meditación? Se ve que está enamorado. Y uno no veía caras, y uno no le ve el alma, mucho menos, pero las cosas espirituales se notan. La unión que hay entre el alma y el cuerpo es increíble. Tanto que el Señor a nosotros, ustedes lo saben, nos ayuda a ver en un cuerpo lo que pasa espiritualmente, en una liberación, en una sanación interior. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ellos estaban entristecidos. Ahora sí, Luisito, te voy a dar una. ¿Cuál era la razón? Eso. Tenían una decepción de amor. Estaban decepcionados porque en quien pusieron su amor, en quien pusieron su confianza, según ellos, los defraudó. ¿Quién era ese? Imagínense. Y le estaban contando la pena de amor a Jesús. O sea, la persona que está herida es un ridículo. ¿Qué conclusiones más profundas? Entonces, el que encontró una herida pone, soy un ridículo, no es broma. Pero es increíble, pero sí termina no siendo un ridículo porque tiene la solución en sus narices. Le cuenta el problema y no se deja ayudar. Miren la primera definición grande, quizás de los evangelios, la más hermosa que yo he podido escuchar en la palabra de Dios, que es la sanación interior. Dice, si la encuentro, mientras discutían, el mismo Jesús se acercó y caminó a su lado. Ahí está la definición de qué es una sanación interior. El mismo Jesús camina a tu lado. Y la iniciativa la toma muchas veces Él. Se acerca y camina a tu lado. ¿Qué es el problema? El problema es que nosotros seamos como los discípulos de Emmaús, cerrados, insensatos, así los llama el Señor más adelante. Que no queramos realmente, porque miren, está ocurriendo un milagro, y no cualquier milagro, está ocurriendo el milagro más grande que hemos tenido en la humanidad, y ellos no lo ven. Ellos no lo ven. Eso pasa con una persona que tiene una herida en el corazón. Ocurren milagros frente a sus ojos y no lo ven. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál milagro? Estaban viendo la resurrección de Cristo. Imagínense, Pedro, la Virgen María, esperando a ver el resucitado en Jerusalén, y qué belleza el Señor, vuelve y se va a buscar las ovejas perdidas primero. Se fue a buscar a aquellos misioneros que no le estaban siguiendo. A esos fue a los primeros que fue a buscar. Siempre hay la misericordia de Dios, y a nosotros también, yo les aseguro. Yo me acuerdo, muchachos, si uno tuviera más ojos espirituales entendería más cosas, pero con lo poco que uno ve, muchachos, a mí el Señor me rescató en la crisis más brava que yo tuve con una misionera. Yo iba para la Universidad de Antioquia a una clase, y ese día tomé la decisión de no entrar, de no ir, al grupo de oración, era viernes, y yo que digo y me bajo el bus, no voy a ir al grupo, ya, hasta aquí llegué, y yo que me encuentro de frente a Neji. Y Neji, en su amabilidad, sin saber lo que iba a hacer, me convenció de ir al grupo, sin ni siquiera yo decirle, Neji, no quiero ir. Y volví al grupo de oración. Bueno, nunca falté realmente.
Pero es increíble. Y el Señor me fue a buscar. ¿Y cuántas veces eso pasa en la vida de uno? Pero si uno está herido, para mí en ese momento eso fue, ves qué casualidad tan berraca. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el grupo. Y allá me quedé. Gracias a Dios. Pero el Señor nos busca, el Señor quiere caminar a nuestro lado. A mí me impacta mucho porque uno ve muchas personas que no avanzan porque son muy cerradas, o somos muy cerrados más bien, como estos discípulos. ¿Cómo sería la dureza que ni siquiera los apóstoles le podían ayudar, ni siquiera estando la Virgen María? Tuvo que ir el mismo Jesús. Muchachos, cuando es el mismo Jesús el que hace las cosas, es porque la situación es grave, porque no son los primeros medios. El Señor nos ha hablado siempre a través de predicadores, nos ha hablado a través de profetas, nos dejó las escrituras a través de la iglesia, nos administra los sacramentos a través de sacerdotes, nos absuelve los pecados, no directamente Él, a través de sacerdotes. A Jesús, no sabemos por qué, en su divina sabiduría le encanta obrar a través de los hombres, hombres que ayudan hombres, pero en el nombre del Señor. Estos hombres no quisieron la ayuda de los hombres y casi que va el Señor como el último recurso. Cuando pasa un milagro de esos muchachos es porque el Señor le toca tirarse. La historia que nosotros hemos escuchado, que hay una persona naufragando, le tiran de todo, nada, me tocó tirarme, ese fue el Señor, ahí me tiré, se tiró. Y si ya ahí no despiertan, nada que hacer. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y tanto le gusta actuar al Señor como a través de los hombres, que no se dejó reconocer fácilmente. ¿Quién pensaban ellos que estaban hablando con quién? Con un desconocido, con un forastero. Ellos pensaron que no era Dios, que era cualquiera. Y eso es lo que pasa cuando a mí me ayudan en el acompañamiento fraterno. Yo pienso que es un forastero. Yo digo, es Neji, que me la encontré en un puente. Eso digo yo. Pero no soy capaz de ver que fue Cristo quien está en ella. Es Cristo. Eso dirán una persona cuando viene a retiro, ese misionero que me hizo la oración, que me dio tal consejo, y eso que termina creyendo en ese consejo que di. Y todos ciegos, no reconocemos el amor. ¿Lo hizo un forastero? No, lo hizo Cristo. Dios nos puede sanar a través de un desconocido, lo puede hacer. Totalmente. Entonces nosotros tenemos que tener apertura, porque a ellos, imagínense, es increíble, no le quisieron abrir al corazón a sus hermanos y se lo fueron a abrir a un desconocido. Y cosas que nosotros podemos hacer. Uno va y entre los mismos, no, yo cómo voy a contar esto, qué vergüenza, pero si uno tiene un amigo medio mundano que no está en lazos, a ese uno sí es capaz de contarle. Eso no tiene sentido, no nos va a ayudar. ¿Por qué primero los forasteros que los hermanos? ¿Por qué primero confiar en los de afuera que en los de adentro? Si tenemos un problema con un director, ¿por qué vamos a solucionarlo con un sacerdote? Para hacer un escándalo. ¿Por qué primero los forasteros? Si nosotros sabemos y que esto es una familia y si lo vivimos así, la ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué no empezamos por ayudarnos entre nosotros en solucionar las cosas aquí? ¿Por qué siempre buscamos forasteros? Porque como una vez me llegó un misionero que me dijo, vea, acabo de darme cuenta que tengo un proceso de liberación. Pero como en lazos el discernimiento es tan lento, yo me fui para una señora que tiene dones a que me ayudara. Entonces yo le respondí, o sea que ya te liberó. Ah, no, me dijo que tenía. Yo le dije, pues hermano, la verdad yo he visto que en lazos también los misioneros hacen eso. Y hicimos una oración por él. Yo le dije a la Virgencita, Virgencita, nosotros no tenemos grandes dones, te tenemos a ti. Pero para que, si él necesita eso para creer, pues mande a alguien o haga algo. ¿Y saben qué? Empezó a tener visiones él en medio de la liberación. Él mismo, que decía que en lazos no había eso, que no sé qué. La Virgen le empezó a mostrar a él de una manera, para mí fue humillante, porque fue muy amoroso. Como tan, lo que lo tenía atado, ahí lo liberó. Él mismo cuando se paró no sabía ni qué decirnos. Ahí. Wilson estuvo, ¿cierto? Testigo Wilson de eso. Así, muchachos, ¿por qué primero los forasteros? ¿Por qué no creemos en lo que Dios nos ha dado en nuestra comunidad? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Por qué no creemos que el Señor aquí nos puede sanar? ¿Por qué siempre buscamos hacia afuera?
Dios nos ha dado un carisma y este carisma nos va a santificar, pero no solo nos va a santificar, nos va a regalar la vocación, nos va a regalar la sanación, nos va a regalar la providencia divina a través de Él. Esto es mucho más rico de lo que nosotros hemos descubierto en Él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, entonces van estos discípulos heridos. Y aquí empezamos a quitar algunos mitos también, que es muy importante el tema de la sanación interior. Por ejemplo, ellos van entristecidos, van como aburridos, apagados, alejándose de la fe. Y el Señor no los cogió. Venga pues, mis muñecos, ¿qué les pasó? Por favor. ¿Quieren pegarse una llorada? Venga pues, saquen los moquitos, yo los limpio, los acaricio. ¿Se dan cuenta ustedes de qué forma el Señor, después de que les explica las cosas, porque la sanación interior no es simplemente, usted le duele el corazón, venga y verá, yo le hago una oración y oré, Señor, ayúdale, papito, quedó listo, sintió calor o frío o no sé, ya. La sanación interior es algo muy completo y es, venga, sentémonos, yo escucho su vida, yo escucho su situación, necesita un consejo, se lo damos. A veces incluso va mucho más allá. A veces necesita un amigo, yo se lo ofrezco. Yo me acuerdo que una vez yo estaba dando una consagración, porque somos muy cómodos, y me acerqué a Gabriel López, en esa época era el director local de Medellín, y le dije, hermano, ve, estoy dando una consagración y hay un muchacho que no quiere renunciar a los amigos, ya no sé qué hacer con él. Y él me dijo, ¿y usted ya le ofreció su amistad? Yo le he dicho que renuncie. Y a mí me cuestionó. Qué fácil decirle, suelte, 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 suelte. Pero yo necesito amigos. No, pero suelte, eso Dios proveerá, pero hágale que por ahí el Señor le dará amigos. Muy fácil esa caridad. Deberíamos tener una caridad como la del buen samaritano. Encontró un tipo enfermo y dijo, yo no soy médico, por ahí tengo un caballo, echémoslo al hombro y yo pago por él. Esa debería ser la caridad de un cristiano. Aunque yo no sé, pues yo te llevo donde sepan, yo te ayudo, yo te acompaño. Lo que dice el Señor, yo camino a tu lado, no vas a estar solo. Venga, yo le ofrezco una amistad, listo. Hermano, yo no tengo mucho tiempo, por lo menos acompáñeme al Santísimo. Cualquier cosa, muchachos. Vamos a ver una película de un santo. ¿Cuántos de nosotros no quedamos enganchados por una cosa de esas? Yo me empecé a enganchar en lazos una vez que me invitaron a la casa de Enrique. Voy a tapar aquí a todos los encargados de misión. Me invitaron a la casa de Enrique a hacer una lección divina. Jamás se me olvida cuál fue. Jamás se me olvida que meditamos esa noche. Jamás. Y ahí quedé enganchado. Porque eso no es simplemente renuncia y deje el pecado. También es venga, lo acogemos. Eso no es simplemente en el nombre de Jesús se va. Venga, hermano, en 8 días vuelvo a sacarle tiempo. No sé cómo. Yo saco tiempo para que hablemos. Eso es una sanación interior completa. La necesitamos y necesitamos darla. Ahora, entonces quitemos esos mitos, que no es simplemente orarle a la gente y que sintieron y listo. También es un acompañamiento, una guía espiritual que hay que darle a las personas. Estas personas no tenían simplemente un dolor, tenían un problema en su cabeza. No habían entendido las Escrituras. Y miren, la primera ayuda que el Señor les da les explicó todas las Escrituras de Él. ¿Ustedes saben cuánto se demoraría en eso? ¿Cuánto tiempo el Señor le sacó a estos discípulos? Todo lo que había, dice ahí la Escritura, todo lo que había en el Antiguo Testamento sobre Él se los explicó. O sea, les dio cariño, amor de sobreabundante manera. Todavía no le habían reconocido. Qué caridad la de este forastero. Les dedicó tiempo, se sentó con ellos. Eso es lo que queremos hacer en este retiro. Y por eso, muchachos, los encargados de misión, el equipo local, Felipe, estamos a la disponibilidad de todos ustedes. El que quiera en cualquier momento coja, yo me siento a gusto con Nelly, listo, váyase con Nelly, pídale un momentico, ella se lo regala. Hablemos. Si no hablamos en este retiro, después no nos quejemos de decir, es que en Lazos nadie tiene tiempo. Se los estamos ofreciendo de todo corazón. De todo corazón. Ahora, prepárense, muchachos, porque lo que viene del Señor es fuerte. Como les decía, la sanación interior no es sobar a una persona, no es hacerla llorar, no es simplemente eso. ¿Cuántos no lloran muertos de ira?
¿Cuántos no lloran muertos de rabia? ¿Cuántos no lloran con ganas de suicidarse y se sanaron? ¿Cuántos no lloran desesperados? Las lágrimas no indican sanación, no lo indican. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cariñosa, sutil y amablemente, incluso con unos signos de admiración, dice: oh tardos e insensatos de corazón. Les explicó todo con mucho cariño, pero después les habló fuerte, y eso tiene signos de admiración. O sea, no les dijo el Señor: oh insensaticos y duritos de corazón, qué terquitos que sois. No, eso tuvo que ser, muchachos, una braviada a la berraca. Los volvió a poner con los pies en la tierra. Y a veces uno, para sanar el corazón, necesita eso, que lo rastrillen y duro. Y sobre todo en temas a veces donde uno es tan terco, como el tema del corazón, que uno está enamorado, en temas de la soberbia, en temas donde uno se ciega. A veces es bueno que lo cojan a uno y le aplaquen la soberbia. A veces es bueno que en la comunidad uno no lo tengan en cuenta para predicar. Eso sana la herida de la soberbia. Eso sana. Yo me acuerdo, y se lo digo porque yo también he pasado por ahí. Yo una vez, mi primera charla, me demoré 15 días para prepararla, la Eucaristía. Fui a retiro, emocionado, llegó Rodrigo Jaramillo, no sé si lo conocen. Cambió el retiro y me dijeron: Osquitar, qué pena, no poder dar tu charlita. Y yo me fui por allá, todo tranquilo, a llorar desesperado en el sagrario. ¿Y cuánto me ha servido eso? O sea, realmente después de eso yo digo: van a poner a predicar a tal, bendito sea mi Dios, yo no vuelvo a llorar por eso. A uno le sirve. ¿Cuántas trancadas de esas? Que le dice: vea, hágale usted, y luego le quitan a uno lo que le ponen a hacer. Eso sirve. De eso, muchachos, todos los días se alimentaban los santos. De eso. Nosotros con eso nos enfermamos. Imagínense, lo que los santos usan como alimento, nosotros nos lo tragamos como si fuera veneno. Y con razón el corazón de nosotros, como el de los discípulos de Maús, no ve el amor verdadero por ese tipo de cosas. Y a veces necesitamos esos golpes del Señor y recibirlos con humildad. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces miren que ya vamos teniendo varios tips. Siempre que una persona está herida, hay unos síntomas, hay muestras que no es capaz de avanzar, hay algo que lo tiene atrancado. El Señor camina con uno, hay que caminarlo con el Señor. Otra cosa importante, esto, muchachos, no es como muchas veces se vende en medio, digamos, no sé, en el medio de todos los autores de sanación y de liberación, como quien dicen: yo saqué el bestseller que libera a todo el mundo, léaselo y quedará sano, aplique estos 10 pasos y quedó sanado. Ojalá, y el que lo encuentre me lo pasa, pero que funcione, porque lo necesitamos todos, todos. Yo sería el primero que lo aplicaría en mi vida, pero todavía eso no existe. ¿Saben por qué? Porque todas las almas somos diferentes. Eso es una cosa increíble. Yo sé que todos hemos vivido que en la fogata uno llega y bueno, vamos donde esta niña, ¿a quién vas a perdonar? Voy a perdonar a mi papá. Y le cuenta a uno: es que mi papá abusó de mí sexualmente. ¿Segura que lo perdona? Sí. Y uno queda hasta con dudas. Güey, madre, ¿esta cómo es capaz de perdonar eso? Segura, rezamos por él. No, yo lo amo, voy a llegar a pedirle perdón antes yo. Uy, güey, pucha. Y luego se va uno para donde la que sí, ¿a quién vas a perdonar? No, yo no quiero perdonar. ¿Cómo? ¿Y por qué? No, mi mamá, ¿cómo es conmigo? Me regañó, no me dejó salir. ¿Y no la va a perdonar por eso? No, no quiero. Es que yo ya tengo una edad que me deje salir, ella me vive doblegando. Por Dios, ¿cómo esta perdona eso así? Y esta no es capaz de perdonar esa bobada para uno. ¿Saben por qué? Porque todas las almas, aunque sean los mismos dolores, los vivimos diferente. Es la forma como los vivimos. Y uno no se puede cerrar a decir: es que nadie me entiende, esto solo lo he padecido yo. Muchachos, les aseguro, lo que nosotros hemos vivido lo han vivido muchos, y a un grado peor. Y les presento al primero: Jesús en la cruz.
¿Qué le faltó a Jesús por sufrir? Asumió mi dolor, el de Felipe, el de Enrique, el de Wilson, el de todos juntos, al mayor grado posible. Al mayor grado. Entonces uno no puede decir que a nivel espiritual hay algo que Dios no sana, que no se puede superar. Todo se puede superar. Todo se puede superar. El mayor problema ni siquiera es lo que le hicieron a uno. El mayor problema para la sanación interior tampoco es el demonio, porque todos sufrimos del mismo. El mayor problema es uno. El mayor obstáculo que hay en una sanación es la misma persona, es uno mismo. Esa es la mayor dificultad. Entonces en esto no hay un método. Por eso el Señor los pudo haber sanado de una forma milagrosa. Mandó un rayo de su gracia, los tocó y se devolvieron, se sanaron. ¿Lo pudo hacer? Claro. Hubiera hecho como lo que le pidió el centurión. Señor, ni siquiera vayas, dilo, una palabra tuya bastará para sanar. Listo, el Señor ha dicho, quedan sanos, vengan para acá, para Jerusalén y charlamos. No. ¿Y saben por qué? Por lo que les decía, a Él le gusta orar a través de hombres. El Señor sabía lo que le estaba pasando a ellos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué le dicen qué les pasa? Porque Él les pregunta, ¿qué les pasó? Porque el Señor, muchachos, quiere lo que anoche hablaba Felipe, que la verdad salga a la luz. Lo que sale a la luz es de Dios. Lo que se queda en las tinieblas es del demonio. Muchachos, grábense esa frasecita es en el tema de discernimiento de lo mejor que hay. Y uno lo aplica a todo. Por ejemplo, ve Carito, te voy a contar una cosa, pero no le puedes contar a nadie. Esto tiene que quedar oculto, nadie lo puede saber. Juepucha. Comprometerse a uno no contar una cosa de esas, bravo. Le cuentan a uno cosas que están afectando a una comunidad. Como alguna vez me enteré de una persona que quería dejar todo oculto. Entonces él ayudaba en su parroquia y le robaba la limosna al padre. Y para que el padre no pudiera hacer nada, se quería confesar con el sacerdote, para que tuviera que guardar el sigilo sacerdotal. Y el sacerdote se dio cuenta y no lo quiso confesar, gracias a Dios. Porque si el sacerdote lo confiesa, ahí ese pecado, el padre queda callado. Así trabaja un hijo de las tinieblas. Así. Y así, y no solamente con el sacramento, así podemos trabajar nosotros misioneros. Usted me tiene que guardar ese secreto porque somos amigos. Muchachos, eso es lo más mundano que uno ve en un colegio. Eso es lo más mundano que uno ve por allá en planes de amigos, de discotecas. Yo le cuento, pero usted no le cuenta a ninguno del parche, de los amigos. Eso es mundanísimo. Lo que decía Felipe ahora es clave. Cuénteme si le puedo contar a mi director. No, mejor no saberlo. No hacer parte de ese plan de las tinieblas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, muchachos, esto de hablar con la verdad es clave. Aquí está Will Seaton. Will Seaton tenía un caso de una señora que vino a retiro y la señora tenía una cosa oculta y no sabíamos qué era y le avanzábamos con un proceso de sanación, de liberación y no avanzaba. Hasta que un día la señora le dio por decirnos que justo en el retiro espiritual, cuando estaban haciendo el examen de conciencia, la sacaron. Que porque entró en liberación y la sacaron y después la cogió un misionero y le dijo, vea, tenga el examen de conciencia y escríbalo usted y se confiesa. Y la señora empezó a escribir lo que ella entendía. Entonces, hombre, no, hagámosle otra vez el examen de conciencia. Rodri nos ha enseñado que para ayudar a una persona evaluemos el retiro primero. Empezamos a ayudarle a la señora y por allá nos dijo, venga, ¿cómo así? Empezamos a hacer el examen de conciencia, que es un sacrilegio. Un sacrilegio es que usted coge algo sagrado y lo profana, tan. Entonces, por ejemplo, vea, a mí una vez yo fui de una bruja y ella me dijo que fuera a comulgar, partiera la hostia en Dios y guardara una entre un líquido y se la entregara a ella. Eso es un sacrilegio. Sí, yo nunca me he confesado de eso. Se confesó de eso y hasta ahí llegó el marrano. Hasta ahí se liberó. La verdad os hará libres. Eso es así. Otro misionero lleva por allá este año, un año con el proceso de una niña. Le digo, uy muchachos, qué piedra. Una niña que se le dedicó, yo soy fiel testigo de que este misionero se le dedicó, la escuchaba, le ayudaba, la aconsejaba y apenas la persona vino a decir que ella tiene pecados que no ha querido confesar.
un año después, y quiere ser misionera. Lo grave no es la burla pues con este misionero solamente. Muchachos, lleva un año comulgando en pecado mortal, porque es que ella sabe que eso era pecado y no lo quiso confesar voluntariamente. Si la verdad no sale a la luz, uno no se sana, uno no se libera. Por eso el Señor les pregunta, les dice, hablen. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, no he acabado, pero ya voy a acabar. Entonces miren, ¿por qué esta charla? Porque vamos a hacer ahorita una dinámica en la noche. Y quiero que cada uno de nosotros, con la sinceridad que cada uno quiera tener, porque esto no es obligatorio, para ser sincero se necesita querer, para ser libre se necesita querer, para hablar con la verdad se necesita querer. Cada uno vamos a hacer ahorita un desierto espiritual. Finalmente yo les voy a dar unos tips para que tengamos en cuenta. Y vamos en una hojita, si quieren, es lo más recomendable, anotemos los momentos más dolorosos de nuestras vidas. Quizás cosas que nosotros sabemos o dudamos incluso que no hemos podido superar del pasado. Cosas que todavía nos atormentan. Hace más o menos 2 meses estuvimos en un retiro en Doradal y aprendí algo muy bonito de, ¿cómo es que llama el director? De Fernando, de Fercho. Nos enseñó una cosa, él vivió el retiro, un retiro de sanación interior, y experimentó una sanación muy bonita de un tema, obviamente, que no comentamos, pero él decía, yo entendí en este retiro que yo había perdonado, pero nunca le había entregado mi dolor al Señor, y que yo perdoné con todo el corazón, pero todavía tenía eso guardado acá. Y eso nos puede pasar a nosotros. Todavía hay muchas cosas que decimos, pero yo ya perdoné, muchachos. Lo único en el alma no es perdonar. Hay muchas cosas que necesitan ser purificadas. Hay muchas cosas que necesitan ser purificadas. Nuestros sentidos interiores, nuestros sentidos al ver, todo eso necesita purificación. Y el que no logre contener sus sentidos no va a poder alcanzar la santidad. No va a poder. Ahorita cada vez las modas traen menos tela. El día que no traigan tela, ¿qué vamos a hacer los hombres? Si ahorita que hay tela no somos capaces de contenernos. Pero ya hay mujeres que salen sin ropa, que salen sin brasier. Entonces cuando salgan sin nada, ¿qué vamos a hacer si ahorita que está tan difícil no podemos? Más adelante entonces, ¿qué? Y eso va a ser para todos. Yo sé que muchos hemos visto videos de Argentina donde van las feministas semidesnudas o completamente desnudas a acabar con una catedral. Y son un montón de católicos ahí y no las miran y no las miran. Y si uno todavía está metido en la pornografía, entonces ¿cómo se va a salvar cuando eso llegue a pasarnos? Eso es un martirio muy fuerte. Entonces tenemos muchas cosas que purificar, muchas cosas que sanar del pasado, cosas que vimos y que no debimos ver, cosas que quisimos ver voluntariamente, cosas que nos dijeron, que escuchamos. Es muy importante uno evaluar su infancia. Hombre, yo soy una persona miedosa, ¿qué puedo tener de mi infancia? ¿De dónde me vienen a mí tantos complejos? ¿De dónde vienen tantas cosas que me pudieron a mí decir que yo me las terminé creyendo que fue lo peor? Que yo no iba a ser capaz de no sé qué, de salir adelante, que yo no servía. ¿Eso qué tanto me pudo haber afectado? ¿Será que eso es lo que de pronto no ha dejado que yo sea capaz de predicar? Puede ser. Puede ser eso lo que me ha frenado a mí a nivel académico y no soy capaz de leer y de estudiar porque siempre me dijeron que yo era un tapado y el problema más grande no fue que me lo dijeran, fue que me lo creí. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que evaluar. Clave que vamos a evaluar en este desierto, la relación con el papá y la mamá. Eso es fundamental. Principalmente los hombres con la mamá, fundamentalmente las mujeres con el papá. Rodri dice algo que uno lo ve constantemente. La mujer que ha tenido deficiencias o mala relación con el papá se verá reflejado con su esposo, con su novio y viceversa. Hombres que han tenido una deficiente relación con la mamá se verá reflejado en la relación matrimonial con su esposa o en su noviazgo. Y eso, muchachos,
denlo por hecho. Muchísimos autores hablan que de ahí parte raíces de muchos procesos de personas con inclinación homosexual, de una mala relación con el papá y la mamá, y no tiene que ser que no lo conocieron necesariamente. Hay algo en la psicología que se conocen los padres presente-ausente, o sea, que sí están, pero es como si no hubiera nada, porque no se ven, porque no corrigen, porque no enamoran, porque no enseñan, porque no instruyen, porque no tienen tiempo, porque no lo quieren hacer, no sabemos. Ahora, bueno, entonces quiero que evaluemos muy bien esto. Hombre, realmente, por ejemplo, esta niña que les decía yo de la otra localidad, su problema con el papá era el siguiente, yo creo que alguna vez lo conté en una predicación, y era que ella pensaba que su papá no la amaba, para que nos hagamos una idea. Y resulta que eran, creo que 3 hermanas, las 2 últimas, ella y otra, y este hombre siempre había deseado tener un hijo, pero no lo pudo tener. Y la última hija fue esta niña. Entonces resulta que este hombre cogió a esta niña y le enseñó a jugar fútbol. Le empezó a enseñar a organizar pues, motos, a lavarlas, le enseñó a manejarlas, después le enseñó a repararlas. Trabaja muy bien, no es broma. La niña aprendió todo eso. Ella decía, es que mi papá no me ama, a mi hermanita sí la coge, mi reina, mi princesa, tan no sé qué, la trata con dulzura. A mí me pones a jugar fútbol con él, desde chiquita. No, es que la preferida de mi papá es la otra hermana, no yo. Entonces me acuerdo que en medio de ese retiro, un misionero le dijo a ella, mira, tú no has entendido, tienes que entender. Y le hizo lo que dice este evangelio, le explicó no las escrituras, pero sí la situación. Le dijo, mira, tu papá hizo un trono. Ese trono nunca se pudo llenar porque el hijo que esperaba no llegó. Y sabes que te sentó en él, pero tú no has entendido. Y quizás tu papá no ha sabido expresar el amor de la mejor manera. Esa no es la forma de expresar el amor. Pero al tu papá no saber expresar el amor de la mejor manera, a ti te puso en el lugar del hijo que él esperaba toda su vida. O sea, tú eres la hija que tu papá siempre esperó, de una manera mal expresada. Quizás en verdad tú eres la hija favorita de tu papá en el fondo, porque lo que a él le gusta lo compartes contigo. ¿Qué le gusta a tu papá? Jugar fútbol y arreglar motos. Perfecto. La niña se puso a llorar y dijo, yo no puedo creer que yo no haya entendido eso antes. Mi papá se está muriendo con un cáncer en una cama y yo no le he sido capaz de perdonar. Estamos en medio de un retiro espiritual. La niña dijo, por favor, yo sé que ustedes no pueden hacer esto, pero déjenme llamar, yo le pido perdón. No se me puede morir sin que yo le pida perdón a mi papá. Yo le dije que no, no es broma. Claro, vaya, pero me ponía a escuchar, tampoco le dije eso. Y esa niña lloró, y ahí fue donde esa niña encontró el amor verdadero, el amor de su papá. Y les digo, muchachos, muchos de nosotros tenemos heridas con nuestros papás, porque es que uno que ahora es papá, yo que ahora soy papá, es muy difícil uno expresar el amor de papá. No es fácil, les aseguro, uno tiene miedo de equivocarse siempre, en todo. Yo a veces hago todo con temblor. Pues pucha, exigí muy duro, la voy a reventar, o estoy muy laxo, y uno queda en crisis, es que uno tiene recta intención, pero a uno nadie le enseñó, y a veces uno copia los malos modelos que ha tenido, o lo malo de los buenos modelos que ha tenido, pero esos defectos uno los copia, y no crean, yo me he dado cuenta que yo regaño a mi hija como me regañaban a mí, y como no me gustaba, y que yo sé y soy consciente que hay cosas que no las debo hacer y las sigo haciendo, pero les aseguro, un papá lo hace con toda la rectitud de intención de su corazón. Nada más piensen en aquellos papás aquellos que les tocó un papá del campo, exigente, que la forma de transmitir amor era con un planazo, ¿sí o no, Williamcito? Un papá que cogía con un planazo y hágale, y lo único que, la forma de él enseñarle, le dicen a uno, no, mijo, es que yo lo trato a usted así, porque es que yo no quiero que un hombre perezoso, un hombre que sepa trabajar y cuando yo le falte mío, ¿es así o no? ¿Es el amor ideal? No, es la forma como el papá de uno aprendió a expresar el amor.
Yo cuando llegué de retiro, muchachos, me mató mi mamá. Yo le hice reclamo. Yo vi a la Virgen bien hermosa, bien dulce conmigo. Y yo me fui para donde mi mamá. Mi mamá, ¿usted por qué no es tierna conmigo? Y yo pensé que la iba a matar y ella me mató a mí y me dijo, porque nunca fueron tierna conmigo. Uy, juepucha, y yo esperando. Y yo esperando que mi mamá me sanara el corazón. Pero ya yo era el que tenía que sanar el corazón de mi mamá. Ahí lo entendí. Yo, no, es que yo pidiéndole a mi mamá, ella no sabe qué es eso. Yo tengo que darle las caricias que no recibió, tengo que darle los besos que no recibió. Yo hasta les digo, me tomé eso muy a pecho. Dormía con mi mamá ya teniendo como 18 años. Venga para la cama. No, yo quiero, mi papá me ponía celoso y toda la cosa. Bueno, en fin. Ya eso es otro chicharrón. Pero muchachos, hay muchas cosas que nosotros no hemos entendido y que nos siguen doliendo y que quizás hay que hablarlas. Hay que hablarlas. Aquí hay muchos forasteros, pueden utilizar cualquiera de los directores que hay en el retiro, hagámoslo ordenadamente. Yo les pido, si alguien quiere hablar algo, como en retiro de conversión, hable con Felipe y que Felipe le ponga a alguien, me parece lo más ordenado. Porque miren, también pasa algo, la comunicación de espíritus, algo delicadísimo en la vida espiritual y que no pasa solo en los retiros y que no pasa solo entre personas que tienen proceso de liberación. Va uno y dice, no, ya sé a quién le va a contar, a Enrique, que es el amigo mío. Le voy a contar mis problemas de impureza. Y resulta que Enrique, en su pasado, en algún momento, tuvo inclinación homosexual y yo le revelo todo eso a él y fue tentado conmigo. Porque esto pasó aquí. Ustedes se dieron cuenta que hubo una comunicación de espíritus. Ellos iban hablando por el camino y se ayudaron. ¿Cuál más jodido? Todos con el mismo problema. Terminó el uno contándole el problema al otro y el otro al otro. Dicen que iban hablando del problema, pero los dos con el mismo problema, ¿se iban a ayudar? De ninguna manera. Si yo me voy para donde un psicólogo y le digo al psicólogo allá, hombre, la verdad es que yo tengo un problema de masturbación, ¿y yo qué voy a saber si él no hace lo mismo? ¿Me va a ayudar? Es complejo, a menos de que ya me lo hayan recomendado, que sea una persona espiritual y que realmente crea en la doctrina de la iglesia. Pero puede tender a confundirlo a uno si no vive lo mismo. A mí me parece muy particular que los matrimonios de hoy en día vayan a solucionar problemas a psicólogos que están divorciados. ¿Qué van a arreglar? No hay nada que arreglar ahí. ¿Quién como Dios? Entonces, bueno, evaluemos esto. Otro punto importante para evaluar ahorita en el desierto, fundamental. Y se los digo, muchachos, si alguien ha tenido una dificultad con esto y está soltero, qué buen momento para sanarse de estas cosas. Y es del tema de la sexualidad. Miren, dame 2 minuticos. Del tema de la sexualidad. ¿Por qué? Wilson le ha tocado todas. Estuvimos una vez en un retiro con Wilson, en una localidad de Lazos, un retiro así más o menos de 200 misioneros, 300, y íbamos, eran los directores de esa localidad, íbamos allá a enseñar como unos criterios para hacer liberaciones, sanación interior, y Julián Noreña, su encargado de la misión, llegó, hizo una oración, adorando al Santísimo, y salieron como 3 o 4 en liberación y nosotros a perseguirlos por toda esa finca. Y los otros ahí llorando, y no hizo, o sea, realmente la intención no era eso, pues en ningún momento, era de adorar al Santísimo, pero vimos que la necesidad era otra y cambiamos el retiro y hicimos una dinámica ahí de sanación interior. Casualmente a Wilson le tocaron todas las mujeres casadas prácticamente ese retiro, a mí un poquito. Cuando Wilson y yo nos sentamos a hablar, hablábamos de las mujeres que habíamos atendido y dijimos, no nos faltó una que no tuviera un problema con la sexualidad. Ni una. Yo me acuerdo perfectamente, y Wilson me decía, a mí tampoco. Wilson me decía, a mí me tocaron todas las casadas, y yo, a mí varias solteras y algunas casadas, pero todas con un problema en la sexualidad. ¿Cómo? Miren, habían casos de todo tipo, que llegaron al matrimonio, por allá llegó una con un problema de esos y le dice al esposo que es que no, sencillo, no, pues hagamos una mortificación por Cuaresma, no tengamos intimidad, ¿no? ¿De qué? La solución, muchachos, no es evadir. Esa no es la solución
a ese tipo de dificultades. ¿Y problemas por qué, muchachos? Problemas que hoy tenían, sobre todo, estas mujeres casadas, que Wilson nos contaba, que incluso hasta un año sin ser capaz de tener una relación íntima con su esposo. Meses. ¿Alguna enfermedad? Ninguna. No querían. Evadían el problema. Muchachos, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Para un matrimonio no. Es más, en el matrimonio, para los que estamos casados, en el matrimonio, nada sana más en esos temas que una sexualidad santa. Eso sana. Y muchas cosas más la sana. Una sexualidad bien llevada, con amor. Pero eso es un tema, muchachos, que nosotros no podemos dejar pasar por alto, en los que nosotros no nos podemos quedar, en lo que no puede haber miedo. Para cuando uno llegue al matrimonio se va a dar cuenta que todo el tiempo evadió esto, y qué problema tan grave. Y problemas de sexualidad de todo tipo. Hace poco le ayudábamos a una señora que ella nunca había sido capaz de abrir su corazón, lleva como 12 años en lazos, con un problema en la sexualidad increíble, increíble. Esta señora, a ver, les voy a poner un ejemplo para que más o menos me entiendan. Digamos que cuando era niña le tocaron una pierna. Entonces, cuando ya iba a estar con su esposo, el esposo le tocaba la pierna con cariño y ya frenaba la relación íntima. ¿Y ella perdonó a la persona que la tocó? Sí, la perdonó. Ella perdonó a esa persona, era un familiar de ella, la perdonó, ella aseguraba que sí y yo le creí. ¿Se sanó? No estaba sana. Eso nos puede pasar a muchos en todos estos temas y en muchos temas más, pero ya Dani nos cortó. Entonces vamos a hacer un desierto espiritual. Aprovechen el tiempo lo más que puedan, no se vayan a distraer ni a dejarse dormir por el enemigo. Y ahorita en la noche vamos a tener una dinámica para desahogar el corazón de todo esto. Pero muchachos, les digo, esto no depende ni de nosotros, ni de Dios prácticamente, porque Dios siempre quiere sanar. Les pregunto, ¿quién se le acercó a Jesús en el Evangelio a pedirle que le sanara? El Señor le dijo, no puedo. Después, no quiero. Vamos a ver. Ve, hace la filita. A todo el que se acercó con fe, eso sí, porque por allá el Señor fue un pueblo, creo que al mismo pueblo de él, y dice el Evangelio, no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe. O sea, que el actuar de Dios va condicionado a tu fe. O sea que esta noche se va a hacer según la fe de cada uno de nosotros. Dios va a actuar más en quien más fe le ponga, menos en quien menos fe le ponga, y nada en quien diga yo no necesito, porque ahí sí Dios no se mete, ahí sí no se mete. El Señor vino por los enfermos, no por los sanos, no porque haya aliviados, sino porque hay gente que sí de verdad se cree aliviada, pero enfermos todos, yo el primero. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces bueno, vamos a hacer en este momento este desierto, ¿cierto? Vamos a orar todos juntos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te suplicamos que nos des luz, que vaya, Señor, pídele y lleva al Espíritu Santo por tu vida en esta dinámica que vamos a vivir. Llévalo por la profundidad de lo que hay en tu corazón, y en esas cosas que te da miedo meter al Señor, que te da miedo hablar, ahí es donde lo necesitas. Esas cosas que de pronto te dan vergüenza, ahí es donde necesitas. Esas cosas que no eres capaz de hablar, ahí lo necesitas. Pedimos, Espíritu Santo, que pases a lo profundo de nuestras vidas, a lo más inconsciente que pueda haber en nuestro ser y que se vea manifestado en nuestro actuar, a lo que no nos deje amar a la Virgen María. Quizás tenemos escrúpulo con ella, no porque la Virgen no le hayamos tenido fe, no hayamos entendido la devoción a la Virgen, sino porque estamos heridos con la mamá, y casos he conocido. Esto no afecta solo la vida humana, afecta la vida espiritual.
Quizás tú no eres capaz o te sientes ridículo de decirle a Dios, Padre, Padre, Papito, porque tienes un vacío con tu papá. Entonces vamos a pedirle, te pedimos, Señor, que obres en nosotros. Yo te pido especialmente, Señor, que le ayudes solo a quien quiera. Porque yo sé, Señor, que a quien no quiere, ni tú puedes hacer algo. Camina con nosotros, Jesús, en este desierto. Ven a caminar con nosotros. Que en este silencio que nosotros a veces se nos hace insoportable, podamos en ese silencio forastero reconocerte a ti. Y si necesitamos hoy mismo, en el momento de oración que vamos a tener en la noche, ayuda de una persona, que no nos dé miedo, que tu amor actúe a través de un hermano, que no nos dé vergüenza, que nos dejemos amar por ti, donde tengamos el corazón endurecido, donde tengamos el corazón débil. Muéstranos, Señor, para que podamos tener vocaciones santas, para que de aquí no vayan a salir religiosos, religiosas, sacerdotes, que van a enamorar personas porque nunca sanaron heridas del pasado, que no vayan a salir matrimonios con infidelidades, que no vayan a salir misioneros flojos y tibios toda la vida. Queremos ser misioneros radicales, completos y plenos para tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.